Buenas tardes a todos. En nombre de SGPM le damos la bienvenida al webinar Cómo aplicar el enfoque a procesos en la organización. Vamos a comenzar hablándoles acerca de nosotros. Somos una empresa mexicana ubicada en Nuevo León, dedicada a la consultoría, capacitación y asistencia en todos los procesos para todo tipo de empresa. Contamos con un amplio catálogo de capacitaciones brindadas por instructores registrados ante la STPS. Como parte de nuestros servicios, contamos con auditoría y consultoría de los sistemas de gestión como ISO 9001-2015, 14000, 45000, ISO IEC. También contamos con entrenamientos y capacitaciones en requerimientos automotrices, estadística, productividad y también acerca de los sistemas de gestión como es este curso. Como les comenté, el webinar es cómo aplicar el enfoque a procesos en la organización. Vamos a empezar con unas reglas. Necesitamos que estén en un lugar que tenga poco ruido, que estén cómodos para que aprovechen al máximo la información. Es importante también tener en silencio el micrófono para no interrumpir al ponente. Te recomendamos también estar cerca del módem para que tu recepción sea adecuada y procurar tener el menor número de dispositivos conectados. También te pedimos que hagas todas tus preguntas por el chat conforme las vayan surgiendo. Todas estas preguntas serán contestadas al final de la presentación. Claro, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Déjenme nada más comparto mi pantalla. Muy bien. Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, va a ser el objetivo de nuestra plática, el por qué aplicar el enfoque a procesos. Aquí vamos a ver por qué surgió y desde cuándo es que está utilizándose o implementándose en las diferentes empresas. ¿Qué es el enfoque a procesos? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra empresa? Y algunos de los beneficios que nos va a traer. El objetivo de esta charla es conocer los fundamentos de manera general de lo que es el enfoque a procesos, en qué nos va a beneficiar en nuestra organización y cómo podemos. Y es importante que para obtenerlos trabajemos el enfoque a procesos alineado a lo que la organización quiere lograr, es decir, a su planeación estratégica. El enfoque a procesos, o por qué surge el enfoque a procesos, hasta antes de la versión 2000, era aseguramiento de calidad y de la norma. Estoy hablando de la norma ISO 9001, versión 2000. Cuando sale la versión 2000 de la norma, una de las cosas que cambian y que a las empresas que estaban certificadas les mueve un poquito el piso, ¿verdad? Es el enfoque a procesos. Cuando las empresas que estaban con la versión anterior no sabían o no entendían a qué se refería el estándar con enfoque a procesos. Actualmente, en la versión 2015, encuentran el requerimiento en la cláusula 4.4, que es la que estamos viendo ahorita en nuestras pantallas. Aquí la norma nos pide continuamente un sistema de gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones. Aquí ya nos empieza a hablar de procesos y de las interacciones. No nos dice como tal la frase enfoque a procesos. La frase de enfoque a procesos nos la da en la introducción, en las cláusulas que están antes del apartado 4. Y te pide que la organización, entiéndase tu empresa, debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. ¿A qué se refiere? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, ¿por qué me habla de procesos si yo cuando certifique a mi empresa en la norma voy a certificar un solo proceso? Y es el que va a venir el nombre en el certificado. ¿Por qué la norma habla de procesos en plural?
Primero, ahorita les voy a explicar más adelante a qué se debe o cómo lo podemos esto de enfoque a procesos. Te pide también que para cada uno de los procesos que tú definas en tu empresa, tienes que asegurarte de que cumplas cada uno de los incisos que dice en nuestra pantalla. Uno de ellos es que tenemos que determinar las entradas requeridas y las salidas para cada uno de los procesos. Ale, ¿qué son entradas y qué son salidas? Ahorita te lo explico. También te pide que debes de determinar cómo interactúan o cuál es la secuencia de estos procesos. Que tienes que determinar y aplicar los criterios y los métodos, incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados, necesarios para asegurarnos de que el proceso es eficaz, ¿sí? No nos obliga a que haya eficiencia o que midas la eficiencia, solo te obliga a que midas la eficacia. Aquí ya nos está hablando de indicadores de desempeño. Y el control que vas a tener o qué controles vas a tener para asegurar que ese proceso se ejecute de acuerdo a lo que tienes planeado y que no tengas retrabajos o productos no conformes. Te dice que tienes que determinar los recursos para que estos procesos puedan trabajar adecuadamente. Te dice que el personal que participe ahí tiene que conocer sus responsabilidades y autoridades, que deben de identificar los riesgos y oportunidades para cada uno de los procesos, que hay que evaluar los procesos, hay que medirlos y hay que ver en qué los vas a estar mejorando. Sí. Quise empezar con esta diapositiva para todos saber en las siguientes diapositivas implementando en la empresa. Muy bien. Vamos a ver qué es un enfoque a procesos. Un proceso, la definición común en cualquier parte, es una serie de actividades relacionadas entre sí que van a transformar las entradas que pongamos en un producto o en un servicio. Esa es la definición global de un proceso. El enfoque a procesos va a implicar que haya una administración sistemática de los procesos y de sus interacciones. Y al estar trabajando estos como una cadenita, como engranes, vamos a asegurar que vamos a alcanzar los resultados previstos para que la empresa pueda lograr o pueda cumplir o demostrar que está alineada a la estrategia del negocio. También es importante que tengamos en cuenta que tenemos que controlar las interacciones. No sé si les ha pasado que, y voy a poner el ejemplo con departamentos, no con procesos. El departamento de compras y el departamento de recursos humanos. El agente de compras con los de compras se lleva muy bien. Hasta hacen posadas y fiestas y hacen días de campo y demás. Pero ya nada más hay que interactuar todos con el otro departamento, con recursos humanos, entonces ya empiezan las fricciones, porque no la comunicación, estamos acostumbrados las empresas a trabajar por silos, ¿sí? Y no tanto con interacciones. Por eso es bien importante esta parte de controlar las interacciones. Y esto nos va a llevar a que podamos mejorar el desempeño de la empresa. Si tengo controladas las interacciones de los procesos, no de los departamentos, voy a poder mejorar el desempeño global de la organización. Para esto vamos a echar mano, verificar y actuar. Y también del pensamiento basado en el riesgo. Estos dos conceptos están hace mucho hincapié la norma, la versión 2015. Aquí está una representación gráfica de cómo en la mano, la pantalla, el dibujo, la figura de a su mano izquierda, es una empresa que trabaja tradicionalmente, es decir, por silos. Está la dirección y la dirección le manda a hablar al de recursos humanos y le da sus objetivos o sus lineamientos. Le manda a hablar al de finanzas y le dice qué espera de él. Le habla al de mercadotecnia, así le manda a hablar a cada uno de los gerentes o de los directores de áreas. Y entonces cada uno de los gerentes o directores de áreas se va a su lugar
y algunos les pasan a su equipo lo que se espera de ellos. Y entre ellos trabajan para lograrlo. Y vamos, muchachos, porque si no, no nos ganamos el bono. Y así, pero no trabajan en equipo el de recursos humanos con el de finanzas, el de recursos humanos con mercadotecnia o con servicio. En la figura que tienen ustedes a su mano derecha, es un ejemplo de cómo pueden aplicar el enfoque a procesos. En el enfoque a procesos no trabajas por área, sino que varias áreas pueden participar en un proceso. Voy a poner un ejemplo que cuando yo doy un curso me gusta mucho, se me hace muy sencillo. Ustedes tienen el departamento de compras y dice compras, está la puerta y entras y hay 3 chicas con la computadora y el teléfono haciendo órdenes de compra y hablando con los proveedores. Ese es el departamento de compras. El proceso de compras es diferente. En el proceso de compras no participa el usuario. Compras hace las cotizaciones, selecciona el proveedor y elabora la orden de compra. Y esa orden de compra le envía una copia al almacén. Almacén recibe el producto, pero no le da entrada oficialmente o no lo libera hasta que inspección revisa la inspección como tal y le da entrada. Una vez que le da entrada, liberan para el pago de la factura y la pasan a finanzas. Finanzas programa el pago a proveedores y tesorería lo aplica, por poner un ejemplo. Se fijan que puede llamarse igual el proceso y el departamento, pero no es lo mismo. Entonces, cuando las empresas trabajan con enfoque a procesos, se forzan a que los diferentes áreas o departamentos de la organización trabajen y todos estén alineados para que la finalidad del proceso o el objetivo del proceso se cumpla y no se pongan trabas. Y a cada uno de los procesos que ustedes definan como empresa, le tienen que poner una meta, es decir, un indicador de desempeño, de eficacia por lo menos. Muy bien, voy a pasar a la diapositiva siguiente. Cuando vamos a aplicar el enfoque a procesos, lo primero es definir el alcance de nuestro sistema de gestión de calidad. ¿Qué es esto? Cuando tú vas a certificar la empresa en la norma ISO 9001-2015 o aunque no lo quieras certificar, pero quieras implementar esta norma, tienes que ver cuál va a ser tu alcance. Porque, por ejemplo, si tu empresa fabrica escobas y fabrica trapeadores, y tú dices, yo nada más quiero certificar el proceso de escobas, entonces vas a involucrar a compras los que participan en el proceso de escobas, a ventas los que participan en el proceso de escobas, recursos humanos, a mantenimiento, así a todos. Pero al proceso de escobas va a ser tu macro proceso y a ese le vas a poner un nombre y ese nombre que tú pongas es el que va a venir en tu certificado de ISO 9000 cuando la casa certificadora te lo dé. Entonces, o también pueden ser sucursales, ¿sí? O puedes decidir que sea toda la empresa, es decir, todos los productos que tú fabricas o servicios que tú brindas. Por eso te pongo aquí que puedes irte por producto o servicio o por sucursal. Y también que es importante que nombres el proceso que vas a certificar. A este gran proceso le vamos a estar llamando proceso macro o proceso maestro o proceso general. Imagínate que tenemos ahorita una cadena, ¿sí? Vamos a poner que es una cadena y vas a decir, aquí empieza mi proceso y aquí termina, aquí empieza mi cadena y aquí termina. Una vez que tú ya tienes eso definido, entonces, como si quieres cargar una piedra muy pesada, no puedes. Entonces, ¿qué haces? Pues aquí, yo bromeando cuando doy los cursos, les digo, vámonos por partes como el descuartizador de menor alcance, ¿sí? Para poder que estos procesos de menor alcance, a la hora que se junten o que se integren, que se relacionen entre sí, me armen la gran cadena que es la que yo quiero certificar. Y tengo que determinar cuáles son esos procesos de menor alcance.
No es conveniente que definas muchos procesos o subprocesos, también les puedes llamar. ¿Por qué? Porque si defines muchos procesos, por cada proceso que tú definas, tienes que tener un indicador de desempeño, por lo menos, y medir o estar monitoreando indicadores de desempeño que no te van a aportar valor, no, es un costo para la empresa. Entonces eso no es conveniente. Y a veces te va a consumir mucho tiempo el estarlo revisando y no te van a aportar gran información. Una vez que tú ya tienes definido cuáles son esos procesos de menor alcance, por lo regular las empresas definen 10, 12 procesos, ¿sí? Hay que mapear un proceso, ¿sí? El que vamos a que es el que llamamos el proceso macro o el proceso general, y le pones el nombre del que va a venir en tu certificado. Aquí te estoy poniendo un ejemplo de un proceso macro o un proceso general. Y los procesos que definimos para este, que casi le quedan a la mayoría de las empresas, es el proceso de planeación estratégica, proceso de compras, proceso de operaciones, el de almacén, el de logística, el de ventas, el de infraestructura. En este se da mantenimiento al edificio, al software y al hardware y a los equipos de la línea de producción. El de recursos humanos, que aquí entra reclutamiento y capacitación, y el de gestión de calidad, que aquí entran las auditorías, control de documentos, etcétera. Y son los únicos procesos que definió en este ejemplo la empresa. Estamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 procesos. Y ya. Ahora, los procesos que van a integrar tu empresa, no todos tienen igual impacto. Nosotros recomendamos que los clasifiquen en procesos críticos, procesos de soporte y procesos aquí dice inspección y prueba, pero pueden ser procesos de administración también, pero en este caso son de inspección. Los procesos críticos son aquellos que si nos equivocamos, el cliente se da cuenta o que van a traer un costo para nosotros como empresa, ¿sí? Los procesos de soporte, pero están directamente alineados con el producto y con las consecuencias, ¿verdad? De no cumplir con el cliente. Los procesos de soporte son aquellos que ayudan a que los críticos se lleven a cabo. Por ejemplo, recursos humanos. Recursos humanos ayuda a que operaciones trabaje dándole el personal. Y los procesos, en este caso, hay inspecciones en compras, en operaciones, en almacén y logística, por eso está ese puntito. Son aquellos, como en este caso sería planeación estratégica, que nos da la directriz, son los administradores, que nos da la directriz para a dónde, en qué dirección voy a llevar a la empresa. Nos dan los recursos, nos dan los objetivos, nos dan las reglas para poder mover la empresa. ¿Sí? Muy bien. El siguiente paso, una vez que tú ya tienes definido el nombre de tu macroproceso mapeado y que ya sabes que vas a tener 9 procesos o 10 procesos y cuáles son, hay que definir para cada uno de esos subprocesos, le voy a llamar, para cada uno de esos subprocesos la siguiente información. Tienes que definir el alcance de cada uno de ellos o conocerlo. Por ejemplo, si estamos hablando del de mantenimiento, ¿dónde va a empezar mantenimiento y dónde va a terminar? Porque puedes hacer mantenimiento nada más para la línea de producción y a lo mejor decides en otro proceso poner el mantenimiento de la infraestructura y el mantenimiento de TI. También, o puede ser que operaciones, en qué momento o en dónde va a iniciar el proceso de operaciones y en dónde va a terminar. A eso nos referimos con el alcance, para no repetir cosas con otros procesos. Tienes que definir las entradas de cada uno de estos procesos. ¿Te fijas que se empiezan ya a tocar los temas que comentamos en la diapositiva donde estaba la norma de 9001-2015? Tienes que definir las entradas del proceso. ¿Qué es una entrada de un proceso? Por ejemplo, si estoy hablando del proceso de reclutamiento y selección en una empresa, las entradas son aquellas que tú necesitas para echar a andar el proceso
o lineamientos o requerimientos legales que en algún momento vas a usar cuando estés ejecutando tu proceso. ¿Por qué? Porque si tú no las tienes identificadas y empiezas a echar a andar tu proceso, y dando el proceso se va a detener. Hoy vamos a poner el ejemplo en el de reclutamiento y selección. Una entrada indiscutiblemente es el organigrama o la estructura organizacional. Otra entrada tendría que ser la descripción de puestos, otra el perfil de puestos, otra el tabulador de sueldos, otra las políticas para contratación, porque a lo mejor la empresa no contrata familiares. Sí me explico, no contrata personal con antecedentes penales. Este, y las entradas, por ejemplo, una otra entrada es la requisición de personal. ¿Por qué? Porque si yo, recursos humanos, no tengo la requisición de personal, ¿cómo he hecho andar mi proceso? ¿Sí? Necesito que me den la bandera para ponerme a trabajar. ¿Sí? Esas son las entradas y pueden ser documentos o pueden ser leyes o pueden ser manuales o pueden ser algo, pero tengo que tenerlo definido y conocerlo para poder trabajar. Las salidas es lo que queda después de que yo ya ejecuté mi proceso y en ocasiones esas salidas van a ser entradas de otro proceso o las puedo archivar. Por ejemplo, en el proceso de ventas, una salida, ya está, ya el vendedor realizó la venta y una salida del proceso de ventas podría ser la orden de compra que le dio el cliente, ¿sí? Con los requerimientos, con los dibujos o demás. Esta orden de compra o esta información de alguna forma se la hace llegar a operaciones, ya sea o a lo mejor le facilitan tal cual la orden de compra a operaciones. Entonces, la salida de un proceso puede ser la entrada de otro proceso y así se relaciona. Entonces, las salidas pueden ser cosas físicas o pueden ser documentos también y pueden ser para archivarse o para activar otro proceso. Las herramientas es ¿qué necesito para ejecutar el proceso? Necesito computadora, necesito un software, necesito instrumentos de medición, necesito una grúa, necesito lo que necesiten tu equipo o el equipo que trabaja en ese proceso para llevarlo a cabo. El personal es los puestos que van a participar en ese proceso. ¿Sí? Y aquí puedes poner puestos de diferentes áreas, como lo comentamos. Nunca pongan nombres, siempre definan el nombre del puesto, no de las personas. Otra de las cosas que tienen que definir para cada uno de los procesos es la información documentada o los procedimientos. Yo les digo, a la hora de definir esta información, estamos dando poquita información a un cliente que nos está pidiendo o al director o al gerente. Pero si ya quieres saber más, entonces van y consultan los procedimientos. Vuelvo con el proceso de compras. El proceso de compras, ya definiste las entradas, las salidas, las herramientas y el personal. Pero si quieres más información, ¿cómo la mapearías o cómo la establecerías? Pues en el procedimiento de compras nacionales, de compras internacionales, de compras de materia prima, de compras de servicios. ¿Sí, sí me explico? Y entonces esos procedimientos los voy a poner aquí y esos son los que van a integrar mi proceso de compras a la hora de que me hagan una auditoría. También tenemos que definir, como les comentaba, indicadores de desempeño, por lo menos uno que sea un indicador de eficacia, ¿sí? Y de preferencia que esté alineado a los objetivos de calidad. ¿Por qué es importante que esté alineado? Porque cuando te auditen y tengas que demostrar el principio de liderazgo, vas a tener una planeación estratégica
y vas a tener objetivos de calidad alineados a esta plan para lograr esos objetivos de calidad. Entonces tú muestras tus 10 procesos, tus indicadores de desempeño de tus 10 procesos y dices, mira, el indicador del proceso 1 y el indicador del proceso 5, si se dan o si los logro, contribuyen a que se lleve a cabo el objetivo de calidad 1. El tal y tal al objetivo de calidad 2, ¿sí? Y entonces demuestras que tu sistema está alineado. Y tienes que demostrar que identificaste y que estás administrando los riesgos de cada proceso. Entiéndase que los riesgos no son necesariamente de seguridad. Los riesgos son, ¿qué puede pasar en el proceso que no cumpla yo con el objetivo del proceso? Que no funcione el software, que el personal no esté capacitado, que nada más tengo una persona que sepa hacer las cosas, que no tengo los recursos, que no tengo una metodología o formal para llevar a cabo el proceso. ¿Sí me explico? O sea, cosas que pudieran afectarte el objetivo del proceso. Esos son los riesgos. Si te fijas, cada una de estas están alineadas a uno o más de los incisos que te mostré en la diapositiva donde vimos el 4.4. Este es un ejemplo de cómo puedes documentar lo que te mostré en la diapositiva anterior, lo que te expliqué. Existe este diagrama de tortuga, es la figura que te estoy mostrando, excepto el cuadrito de abajo que dice riesgos. Ese se lo puse yo porque pues, lo tienen que hacer para cada uno de los procesos. Las patitas, por ejemplo, donde dice herramientas, ahí vas a poner lo que te comenté, de la computadora, el coche, el internet, el software fulano, sí, ahí vas a poner eso. Y no queda muy largo, a lo mejor queda en 7, 8 renglones o menos. Las entradas, ahí vas a desglosar las entradas del proceso, dependiendo del proceso que estés analizando. En el personal vas a poner los puestos. En la salida son los entregables y esos entregables pueden archivarse o activar otro proceso. En los indicadores de desempeño, aquí yo lo que hago es, para no poner ahí el indicador, es que refiero una matriz de indicadores, porque a veces cambian las metas o cambian el mismo objetivo, demás, y luego hay que estar cambiando a cada rato estos diagramas. Entonces aquí refiero la matriz, en esa matriz concentro los indicadores de todos los procesos y ya, con eso cumplí. Y en el caso de los riesgos hago lo mismo, le pongo ver matriz de riesgos y ya en la matriz, en el Excel, ahí identifico todos los riesgos, porque si lo quiero hacer aquí, aquí no voy a poder, porque en los riesgos sí se identifican a veces 100 o 150 de cada proceso, entonces no lo vas a poder poner en una sola hoja. Esta es una forma en la que lo puedes mapear. Pues hay tengo otros clientes que sí, pero es una idea de cómo lo puedes poner. Después tienes que ver, ya tienes todas las tortugas y hay que asegurarnos ahora de que haya interacción, porque es otro requerimiento para que pueda funcionar el enfoque a procesos, la interacción entre los procesos. Y aquí pues, yo te pongo que las entradas que se requieren para realizar el proceso, que es lo que te explicaba hace un momento, luego está el proceso y tenemos salidas. Pero estas salidas a veces son entradas de otro proceso. Y así se arma la gran cadena. Imagínate que cada proceso o subproceso es un eslabón de la cadena. Y en cada proceso o subproceso, indiscutiblemente pasa por el planear, hacer, verificar y actuar. Vuelvo con el ejemplo de reclutamiento. En la etapa de planear es cuando definen cuál es la plantilla que está autorizada, cuando definen la estructura organizacional, cuando definen la metodología para reclutar o las políticas, ¿sí? El hacer es cuando ya están ejecutando
el reclutamiento y están haciendo las entrevistas. Cuando verifican es cuando está, a ver, el candidato que vino contra lo que tengo en el perfil, y si está adecuado con las evaluaciones psicométricas y demás. Y el actuar, hay que tomar acciones correctivas, preventivas o de mejora, dependiendo los resultados de la verificación. Y cada uno de los procesos que definan en tu empresa, indiscutiblemente va a tener que pasar por el ciclo de Deming. ¿Sí? Este mapa nos va a ayudar para asegurar que en tu proceso que en tu gran proceso, en tu proceso macro, los subprocesos tienen interacciones. Si tú tienes un proceso que no tiene interacciones con nadie, entonces hay que cuestionarnos si ese proceso tiene valor o proporciona valor agregado a nuestra empresa, porque a lo mejor ni siquiera tiene una razón de ser. En este ejemplo, para poner las interacciones de los procesos, yo acostumbro a hacer una tabla y la divido en 3 partes. En la columna de la izquierda le pongo proceso proveedor, en la columna del centro pongo proceso y en la columna de la derecha pongo proceso cliente. Y en el centro, donde dice proceso, voy a colocar una sola vez los subprocesos que definí. Por ejemplo, si definí 10, aquí va a haber 10. Y tengo que poner en la columna del proceso proveedor quiénes son los procesos que a mi proceso de ventas le van a dar información para que trabaje. Y ventas, a qué procesos le va a dar información para que ellos trabajen. Y aquí es donde vamos a asegurar las interacciones. Cuando tú ya haces esta tablita, dices, ok, déjame saco la tortuga de ventas y saco la tortuga de ingeniería. Y por lo menos una de las salidas de ventas debe de ser una entrada de ingeniería para poder asegurar interacción. Si no hay ninguna igual, entonces, ¿cómo aseguro que se están comunicando? No hay interacción, tengo que revisar. Y la interacción en muchas empresas puede ser un sistema como el SAP, como el Oracle o algún sistema que tenga tu empresa, porque también eso funciona como interacción. Sí. Igual, a la hora de que estoy analizando ingeniería, estoy poniendo el ejemplo de ingeniería con operaciones. O sea, agarrar la tortuga de las salidas, por lo menos de ingeniería, debe ser entrada de la tortuga de operaciones. Muy bien. ¿Qué beneficios podemos tener nosotros como empresa a la hora de estar aplicando el enfoque a procesos? Primero que nada es la comprensión y la coherencia con los requisitos de la norma, ¿sí? Entonces, por eso, en un principio, te presenté los requerimientos que pedía la norma. Y me voy a regresar un poquito para recordarlos tantito. Aquí. Te fijas que en el inciso A dice determinar las entradas y las salidas. Ya lo vimos cómo. Determinar la secuencia de interacción. Ya vimos que en la tablita nos va a ayudar para eso. Eso lo vimos en información documentada, donde te dije que pusieras los procedimientos. Y la operación eficaz. La operación eficaz son los indicadores de desempeño. Cuando te dicen el inciso de la determinación de los recursos necesarios, ahí van las herramientas y va el personal, ¿sí? El asignar las responsabilidades y autoridades, ahí va el personal, la patita de personal. Abordar los riesgos y oportunidades, esa va en la patita de abajo que te puse que eran los riesgos. Y evaluar los procesos, esos son los indicadores, y mejorarlos es con los resultados de los indicadores o proyectos de mejora que tú como empresa implementes para tus procesos, una vez que los tengas controlados. Entonces, de esta forma, estamos cumpliendo lo que nos piden los requerimientos. Cuando tú estás analizando los procesos y los estás definiendo y estás viendo las actividades que los integran, entonces te empiezas a preguntar si ese proceso le da valor agregado a la empresa. Si el proceso le aporta valor agregado, entonces está bien que exista. Pero si el proceso no le está dando valor agregado, ¿para qué lo quieres como empresa?
Incluso también te vas a dar cuenta que en ocasiones hasta algunos puestos salen sobrando. Cuando tú como administrador o como líder de la organización también tienes que medir el desempeño eficaz para cada proceso. Cada uno de los subprocesos que definimos tiene que tener un dueño, ¿sí? Y este dueño no necesariamente va a ser el jefe de todas las áreas que participan en el subproceso. Pero este dueño, una de sus obligaciones es que tiene que estar monitoreando los indicadores de desempeño. O si hubiera algún problema, lo va a ayudar a destrabar. Y a la hora de que va a monitorear los indicadores de desempeño, no nada más es que los monitoree y que lo mida, sino que también lo analice por qué salieron esos resultados y qué va a hacer para que le pueda comunicar a dirección. Porque no nada más es, dime que está mal, también proponme y explícame dónde está el problema y proponme qué podemos hacer. La norma nos obliga a que tengamos indicadores de desempeño de eficacia, no de eficiencia. En el sector automotriz sí obliga que haya de eficiencia, pero si tú como empresa decides poner indicadores de eficacia y de eficiencia para cada uno de tus procesos, es mejor. ¿Cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? Eficacia es el cumplimiento del objetivo y eficiencia es la optimización de recursos. Voy a poner un ejemplo. Tenemos que entregar al cliente 500 piezas para hoy para el día de mañana. Oye, trabajamos y trabajamos y lo logramos. Terminamos las piezas, pero fuimos eficaces. Pero para poder lograrlo, tuve como empresa que pagar horas extras. Curso que yo tenía planeado para hacer esa entrega, lo tuve que incrementar y me salió más caro producirlo, ¿sí? Entonces, eficacia es el cumplimiento del objetivo y eficiencia es relacionado con los recursos, ¿sí? Esto como empresa o como administradores de los procesos nos aporta mucho valor. Ahora, cuando definas los indicadores de desempeño para los procesos, pregúntate o asegúrate que ese indicador te dé información suficiente para que tú como empresa o como dueño puedas y poder ajustar en donde sea necesario. No te llenes nada más de indicadores de desempeño por cumplir el requerimiento. ¿Sí? No, haz que el sistema trabaje para ti, si no va a ser una piedra muy pesada para ti. Y también al tener controlada esta información, te va a ayudar a que puedas trabajar en proyectos de mejora y hacer que tus procesos te den más valor. Incluso los puedes hacer más esbeltos. Recuerda que proceso no se refiere a la línea de producción o a la línea del servicio, ¿sí? De lo que es el corazón de tu empresa. Proceso puede ser cualquier cosa que que forme parte de tu empresa, como en el caso de TI o como en el caso de el sistema de gestión, y le puedes poner el nombre que quieras al proceso o a los subprocesos, ¿sí? El asunto es que tú puedas administrar o seccionar tu macroproceso en las partes que tú como empresa puedas administrar de una forma mejor. Incluso en las empresas que tienen diferentes sitios, puedes poner, por ejemplo, imagínate que la empresa tiene 3 sitios. No necesariamente vas a tener 3 procesos de compras, uno para cada sitio. Puedes poner un solo proceso de compras y ese gran proceso en su alcance vas a decir que va a incluir los 3 sucursales, ¿sí? Y la gente se va a alinear a lo que digan. Una de las preguntas que hacen en las auditorías es ¿a qué proceso perteneces o en qué proceso participas? Y puede ser que participes en varios, no nada más en uno. Siempre considerando que estamos hablando de los subprocesos. El proceso macro es en el que está certificado. En los procesos más chiquitos, en esos no te dan un certificado.
Esos forman parte de tu certificado. Muy bien. Hasta aquí es la información que tenía planeado, o que tengo planeado. Ahorita en las preguntas nos vamos ¿cómo se dice? A extender un poquito más en el caso que haya dudas. Voy a pasar los micrófonos a mi compañera Rosy. Vale, hay aquí varias preguntas. Vamos a empezar. Hay una pregunta que es acerca si la norma te pide riesgos y oportunidades por cada proceso. Sí, en la norma hay 4. Una fuente es en el contexto, que está en el 4.1, ahí tienes que identificar los riesgos. Otra es en las partes interesadas, que está en el 4.2, ahí también tienes que identificar los riesgos. Otra es en el 4.4 que ya vimos, tienes que identificar los riesgos de cada proceso. Y la cuarta y última, tienes que identificar los riesgos de los productos o del manejo de lo que le puede pasar a los productos o servicios que haga la empresa, de lo que vende. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿qué significa mapear un proceso? Dibujarlo, pero no dibujarlo en montacargas, no, sino las actividades o las etapas. ¿Sí? Ok, Ale, también nos preguntan, ¿por la norma ISO es necesario que cada proceso tenga indicadores? Sí, cada proceso debe tener por lo menos un indicador de desempeño. Por eso es bien importante no llenarte de procesos. ¿Sí? 10, 12 procesos es lo común en las empresas. Ok, ¿debe existir interacción entre todos los procesos? No uno con todos, no así todos contra todos, no, pero sí tiene que haber, ¿cómo explicarlo? Que por lo menos yo como proceso tenga interacción con un proceso más, por lo menos. Ok, nos mencionan, el nombre de un proceso se puede repetir en un proceso operativo y en un proceso de soporte, por ejemplo, supongamos que hay 3 unidades, oficina, granja, planta de incubación en diferentes ubicaciones. En una unidad de granja existe proceso de planeación de producción, en una unidad de granja, ay, perdóname, me perdí. De granja existe un proceso de planeación de producción, en una unidad de planta de incubación. No hay proceso de planeación de producción. El proceso de planeación de producción aparece como proceso de soporte físicamente. Ellos se planean en la oficina. Todo ello se ve en el mapa del proceso. A ver si entendí. Tienen diferentes cosas y el mismo proceso o se llama igual y es el diferente mapa. A ver, ayúdame a entenderlo, por favor, Rosy. Mira, dice que si Vuélvemelo a leer si me ayudas. Claro que sí. Dice que si se puede repetir un proceso operativo y un proceso de soporte. Supongamos que hay una empresa con 3 unidades. Una es una oficina, otra es una granja y la otra es la planta de incubación en diferentes ubicaciones. En una unidad de granja existe el proceso de planeación de producción. En una unidad de planta de incubación no hay proceso de producción en la planta de incubación. Claro. Y el proceso de planeación de producción aparece como proceso de soporte físicamente. Ellos se planean en la oficina. Hablas que el proceso que se repite es el proceso de planeación. Uno es de la producción y el otro es de la incubación, pero es una gran... Sí, exacto. Es que supongo que quisieron hacer un proceso de planeación. Es que no sé si lo que me está preguntando es que en uno el proceso es soporte y en otro es proceso crítico, en la línea de producción. Así es. Pero si es lo que estoy entendiendo, ¿sí? Si es lo que estoy entendiendo, solo que a ustedes les quede claro porque puede tener o causar confusión al auditor. Entonces, si al auditor no le queda claro a la primera, le va a causar inquietud y va a estar haciendo más preguntas hasta que le quede claro. Entonces, entre más sencillo lo pongan, más fácil lo entienda un tercero, va a ser más fácil
que el auditor se vaya, tú lo que quieres es que se vaya, que nos siga preguntando. Y tienes que asegurarte también que toda la gente que participa en esos procesos y que los van a dar, porque si se empiezan a trabar, va a ser hallazgo seguramente que va a tener el auditor para con la organización. Ok. También nos dicen que sí se puede, ¿cómo pueden crear un indicador? ¿Qué aspectos se toman en cuenta para crear un indicador, Ale? Sí, es importante primero que tengan definida, bueno, que se puede preguntar para qué existe ese proceso que van a medir. Pregúntate, ¿cuál es la razón de ser del proceso? Una vez que tú sabes para qué nace o la esencia de ese proceso, puedes ver, monitorear la capacidad instalada, puedes monitorear costos, puedes monitorear tiempos, pues dependiendo de lo que a ti como empresa necesites para tomar decisiones. Y, por ejemplo, si ya definiste que vas a hacerlo por capacidad, o que vas a hacerlo por tiempo, o que vas a hacerlo por lo que, por ejemplo, déjame te pienso en uno, el de mantenimiento, o de infraestructura, que es que ahorita, ¿por qué existe? Bueno, existe para asegurar que el equipo que está en la planta o las instalaciones funcione y esté en condiciones adecuadas para operar. Esa es la razón de ser de ese proceso. Ok, ya sé cuál es la razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que puedo medir? Preventivamente puedes medir que el mantenimiento preventivo se aplique y se aplique en tiempo y forma. Entonces ese puede ser uno de tus indicadores. Y otra, las cosas correctivas puedes incluso clasificar y puedes decir que los mantenimientos correctivos de aquellos equipos que paran la línea que pudieran ocasionar un problema con el cliente se atiendan máximo en tanto tiempo. Que puedes poner niveles de criticidad para los mantenimientos correctivos y ponerles tiempos de atención máxima. Y ahora tienes que tener definida la fórmula. Eso es bien importante y la fuente de los datos. ¿Por qué? Porque si no lo defines claramente, la fórmula para calcularlo y la fuente, a la hora de que los lleves a presentar, pues yo te puedo decir que lo saqué del sistema, los datos del SAP, y otro va a decir que lo sacó de la hoja de cálculo que le mandó el director, y otro va a decir que lo sacó de otra fuente. Entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Sí? Tienen que tener una meta. Aquí te recomiendo que no pongas lograr el 95% de esto. ¿No? ¿Por qué? Porque si sacas 94 está mal y si sacas 96 también. Entonces tienes que poner máximo, mínimo o un rango. ¿Sí? Y tienes que tener definida una frecuencia de medición cada 15 días o cada mes o cada 2 meses, etcétera. Y el responsable de medirlo. Es lo mínimo que debes de considerar para un indicador de desempeño. ¿Y a qué objetivo va a estar alineado? Ok. También nos preguntan que si el indicador podría ser simplemente de cumplimiento de actividades planificadas, por ejemplo, o sería válido indicadores como capacitaciones realizadas, capacitaciones planificadas. Ese por lo regular es el cumplimiento lo ponen las empresas como cumplimiento al programa de capacitación. Y sí, pero por ejemplo, si tú pones que el indicador de desempeño es 20 horas de capacitación a toda la organización, a todos los miembros de la organización, ese no te va a aportar valor. ¿Por qué? Porque puedes haberlas dado, pero no te aseguran que la gente entendió o que lo que les diste les aportó valor. ¿Sí? Entonces tienes que fijarte que los indicadores que pongas a ti como empresa te den valor para tomar decisiones. Ok, Ale, también nos dicen, ¿puede ser responsable del proceso de compras el jefe de calidad? Sí, del proceso sí, pero es diferente, o sea, no está siendo jefe del departamento de compras, solo del proceso. Y pudieran haberlo definido por estrategia o por
que la empresa es muy chiquita o por diferentes razones. Sí, puede ser cualquiera, pero por lo menos tiene que tener algún conocimiento para a la hora de tener que analizar el indicador de desempeño y tomar acciones o destrabar o simplemente explicarle al comité o a la alta dirección por qué el indicador salió así, pues sepa explicarlo, ¿verdad? Que esté relacionado de alguna forma. Ok, Ale. También nos preguntan, ¿es importante el proceso escoger un solo proceso por producto o varios productos? No, cuando tú vas si se están refiriendo al proceso macro, cuando te certificas es uno solo y tratas de ponerle un nombre que abarque la fabricación de todo lo que hace tu empresa. Y si te refieres al proceso de los subprocesos de menor alcance de los que hablamos de las tortugas, puedes ponerle simplemente el proceso de operaciones o el proceso de producción. Y donde podrías hacer diferencia es en los procedimientos o en los instructivos, pero puedes hacer un solo proceso, no necesitas hacer para cada línea. Ok, también nos preguntan, Ale, que si para los procedimientos se pueden incluir varios procesos en los procedimientos. Un procedimiento puede participar en varios procesos, sí. Un procedimiento puede participar en varios procesos, sí. Ok, también nos preguntan qué indicadores de rendimiento recomiendan. De rendimiento, de que no nos dan más información, porque puede ser de la empresa contra la capacidad instalada o de retrabajos o de, ¿cómo se dice? De producto no conforme o de cumplimiento con el programa de producción. No sé a qué necesariamente, si se está refiriendo a la línea, pudieran relacionarlo con eso. Incluso también de las horas extras pueden también relacionarlo. Ok, Ale. Nos mencionan, si un dueño tiene 3 empresas, ¿una empresa de las 3 puede hacer un código de ética para las 2 empresas, pero con los códigos de la primera? A ver, otra vez, por favor. Un dueño tiene 3 empresas. Sí, y una de esas empresas tiene un código de ética. Ajá. Ese código de ética lo puede utilizar para las 2 empresas, pero con el código de la primera empresa. Lo pueden utilizar, solo es conveniente que en el alcance del código refieran que aplica para las 3. O si tú como una de las otras 2 empresas lo vas a la hora de que lo abran y lo lean, si dice nada más que aplica para la empresa 1 y no dice aplica para la 2 y para la 3, pudieras tener problemas a la hora de la auditoría. Y también nos comentan, ¿es necesario los procesos interactuar con otras áreas de trabajo? Si una empresa no interactúa con otras áreas, ¿qué pasaría? Necesariamente tiene que interactuar. No puede ser que un proceso esté aislado. Es como nosotros, a la hora de que vamos y trabajamos en una empresa, nuestro trabajo sirve para algo, para que alguien más trabaje o para que alguien más lo lea o sepa las directrices. No, yo lo pongo que el sistema de gestión es similar a una telaraña, todo está relacionado. Entonces, no puede haber alguien que no esté integrado. Ok, Ale. Nos preguntan también, Ale, ¿el indicador de capacitación solo lo establece el de recursos humanos o cada área debe tener su indicador de capacitación? No, es por proceso. Entonces, si el proceso lo está administrando recursos humanos y es relacionado con la capacitación, lo pone el dueño, lo puede poner dirección o el comité o el dueño del proceso, pueden ponerlo. Las otras áreas podrían sugerir, pero no es necesario que tengan cada área, porque a la hora de medirlo va a ser muy complejo y les va a tomar más tiempo. Y no estoy Sí, segura que les aporte valor. sí, se me hace que sí se llenarían mucho ahí. Sí. También nos preguntan, a ver, permíteme un tantito, nos preguntan, ay, se me perdió. Pregunta,
Si cada proceso debe tener un análisis de riesgo o solo un análisis global para cada empresa. No, como comenté hace un momento, hay 4 fuentes. Los riesgos se identifican por contexto, por partes interesadas, por producto o servicio y por proceso. Entonces, sí, ¿a qué voy? Cuando te auditan, el auditor puede ir con el dueño del proceso y puede decirle cuáles son los riesgos de tu proceso. Entonces, si los tienes como a nivel global de la empresa, va a ser bien difícil. Imagínate con los nervios y todo, que tú digas, mira, estos 5, entre los 1000 que salieron, estos 5 son los de mi proceso. Pues no. Y aparte, los riesgos o la identificación de riesgos no son poquitos los que salen. Por empresa saldrán 800, 900, así. No todos se tratan porque luego hay una evaluación y de esta evaluación se tratan los que son críticos o los que tu empresa decida clasificarlos, ¿verdad? Pero a lo mejor de 1000 que salieron en la empresa vas a tratar 50, sí, que son, pero te van a preguntar, porque si tú demuestras o muestras tu análisis de riesgo y sacas una lista de 10 como empresa, pues a mí como auditor me está gritando que la identificación de los riesgos no la hiciste de manera consciente, ¿verdad? La hiciste nada más por pasar el requisito y seguramente te voy a poner una no conformidad. Ok, Ale, por último, ¿el jefe de proceso también tiene mando sobre otro actor del proceso, siendo este de otra área funcional o cuál es el rol como jefe de proceso si sigue coexistiendo la estructura funcional? No tiene, ¿cómo se dice? Jerárquicamente, tu jefe organizacional es el que sigue siendo tu jefe. La función del dueño del proceso es facilitar si hubiera algún problema entre los procesos, destrabar o apoyarse, ¿verdad? Con los diferentes responsables de área y también monitorear el indicador de desempeño, es decir, medirlo y analizar por qué los números salieron así y explicarle a la alta dirección que la causa y lo que se puede hacer. Ok, Ale, hay algunas otras preguntas, igual y las revisamos y les enviamos la información por correo. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Vamos a tener el curso online de ISO 9001 donde se les dará más información, va a estar más completo, se va a hablar de todos los puntos de la norma para los que nos quieran acompañar. Y también estará al pendiente de la página de Facebook porque vamos a tener otros webinars que están muy interesantes. Gracias, Alejandra. Estuvo muy completo el webinar y yo creo que todos aprendimos algo nuevo hoy. Si tienen más dudas, pueden ponerlas en el chat. Muchas gracias, muchachos. Estamos a la orden. Que tengan muy buena tarde.